Bueno, estamos escuchando algo, pero que no sabemos, porque Mariana creo que se fue al baño y entonces no hay a quien preguntarle. Rojo Manzanilla, más Simpson. Acá apareció Mariana. ¿Qué es más Simpson? Simpson nunca apareció. ¿Había un Bart Simpson? Bueno, ya va a aparecer Bart, pero no sé quién escribe la historia. Ahí está, grupo de rock de Salamanca, se llaman Rojo Manzanilla. Qué laburo que se toma Mariana para justo le agarró ganas de ir al baño, se va, y el audio de los Simpson, que te llevó ¿cuánto tiempo? 4 horas. Sí. Bueno, si tenemos tiempo lo ponemos. Estamos aquí haciendo El Innombrable con gente muy linda, con Gabriela Gugliano, que hoy nos está haciendo la operación técnica. Gabriel, un grosso, gracias por estar ahí. Mariana Collante en producción general. Román, ¿ayudó Román hoy? No, bueno, pero lo nombramos igual, ¿no? Bueno, Román Rivas no. Hoy no estuvo, pero lo nombramos. Vieron que si está nombrado, garpa. De esto se trata un poco la cosa. Vamos a meternos, ya que hablamos de los nombres. Ah, ¿va Simpson? Vamos Simpson, vamos con Simpson. ¿Sabías que la historia la escriben los ganadores? ¿En serio? Creí que la escribían los perdedores. Muy bueno. Pero aparte, digamos, ¿quién es el que pone en tensión el límite entre ser ganador o perdedor? Sino Homero Simpson, ¿no? ¿Qué es Homero? Es el gran ganador de los perdedores de la historia. En realidad es un gran ganador porque en realidad lo que muestra permanentemente es su estado de gran loser histórico. Bueno, qué interesante el modo en que el humor, lo repito hasta el hartazgo, nos permite relacionarnos con estas cuestiones. Vamos a hablar de este texto de Walter Benjamin, Tesis de la filosofía de la historia. Es un texto muy particular porque es un texto breve. Lo pueden bajar de internet, está por todos lados circulando. Hay ediciones muy copadas que vienen con todo un aparato crítico. Hay una que ahora reeditó, creo, Fondo de Cultura Económica, de Lowy, Michael Lowy. No sé si es Michael o Michelle, pero bueno, Lowy, Lowy, que hace una lectura de las tesis y hace todo un comentario crítico y además lo liga con la realidad latinoamericana. Está muy bien el texto de un Lowy que para eso se nutre de filosofía, de teoría política, pero también de teología, que es todo lo que anida un poco en la obra de Benjamin. La capacidad que tiene Lowy de entrarle a un Benjamin por la totalidad de las disciplinas en las que él se coloca y desde un lenguaje muy llano. No me acuerdo, el libro tiene un título especial, pero no, Peligro de incendio, Aviso de incendio, así se llama, Aviso de incendio, el libro de Lowy. A ver, las tesis son, digamos, creo que son 17 en total, digamos, cada una no tiene más de 20 renglones. Están escritas con el lenguaje de un Benjamin, digamos, que se pelea con la escritura ensayística tradicional de la filosofía y que también es muy, no críptico, pero poético, ¿no? En ese lugar tan extraño del que después, al que después muchos después arriban en el siglo XX, que es, digamos, poder escribir una filosofía comprometida sin que por ello deje de ser poética, ¿no? Algo que ya Nietzsche había empezado a hacer, pero que en Benjamin asume también todo este costado más revolucionario. Tal vez todas esas fuentes presentes en la filosofía de Benjamin que provienen de la teología, vengan de algún modo asociadas a una estética, ¿no? Porque la teología, si uno le descarga su dogma, ¿no?, con lo que se encuentra es sobre todo con una gran belleza, que tal vez sea la forma en que el lenguaje nos permite conectarnos con lo divino, post-divinamente, o sea, por fuera, repito, de un paradigma de la metafísica de la presencia, donde lo divino o bien existe o bien no existe, ¿no? Salirnos de esa dicotomía para pensar a lo divino simplemente como aquello que se nos presenta como posibilidad más allá de los límites. El ser humano
accede a un autoconocimiento hasta un punto y se pregunta. Ese se pregunta para mí da origen a la teología. En Benjamin es manifiesto. Benjamin es un autor que, digamos, mezcla por sobre todo dos tradiciones: la tradición del materialismo dialéctico más duro, ¿no? Es un marxista que encuentra un punto de contacto entre su marxismo utópico y toda la filosofía, no es filosofía, digamos, todas las ideas que provienen del mesianismo judío, ¿no? Un ámbito, digamos, que empieza a tener como una fuerte circulación en el mundo, en la cultura europea, sobre todo alemana, de principios del siglo XX, donde se empiezan a encontrar primero las afinidades entre el marxismo y el mesianismo, pero sobre todo donde, digamos, hay como un renacimiento o una recuperación de la sabiduría religiosa más tradicional frente a una religión que por causa de la modernidad se va secularizando, ¿no? Vieron como hay una lectura como, digamos, como políticamente correcta del ser religioso, que es lo que de algún modo implota, ¿no? Hoy en día todavía la hay, ¿no? Como que yo soy cristiano pero tolerante, o soy judío pero, digamos, no fanático, como aquellos que intentan mostrarse a sí mismos religiosos, pero como renunciando por ahí a los aspectos más místicos o irracionales de la religiosidad. Paradójicamente lo que hacen muchos filósofos de principio del siglo XX es recuperar esos elementos dejados de lado, pero no desde la metafísica, sino desde lo que proponen en términos literarios. Y es fantástico, si uno lee, no sé, la cabalística, por ejemplo, desde ese registro, empieza a nutrirse de un montón de disparadores para repensar realmente con una profundidad inaudita cuestiones existenciales. En Tesis de la filosofía de la historia, Benjamin se pelea contra la concepción de tiempo productivo, de tiempo lineal, se pelea contra la idea de la historia, entendida como, digamos, la historia que sobrevive en los documentos de cultura. O sea, el que quiera saber cuál es la historia, cuál es nuestra historia, de dónde provenimos, lo encuentra básicamente en sus documentos, y esos documentos son administrados desde un presente que siempre intenta la reescritura de esa memoria en función de su necesidad de poder. O sea, siempre que leamos la historia presente en los documentos de cultura, estamos leyendo al mismo tiempo todo lo que esos documentos de cultura no dejaron expresarse. Por eso dice Benjamin, en tal vez una de sus tesis más célebres, que todo documento de cultura siempre es un documento de barbarie, porque si leemos algo escrito como esto es lo que pasó en la historia, es porque hay otras formas de contar la historia que fueron de algún modo disueltas. Entonces es hacer la historia contrapelo, es buscar esos silencios, es buscar la voz de los derrotados, porque como bien recuerda permanentemente en este texto Benjamin, digamos, no solo el dominante vence porque es el sobreviviente y porque ha dejado atrás un tendal de muertos que han sido derrotados, sino que también esa derrota está puesta en que el muerto, el derrotado de la historia, no puede dejar viva su voz. Por eso, digamos, el mesianismo de Benjamin tiene que ver con que realmente se piensa el futuro de esta especie de historia que hoy nos atraviesa, como aquel que ponga en jaque la idea de historia lineal, y que entonces genere, por decirlo así, una redención no solo de todos los perdedores vivos, sino también de todos los que a lo largo de la historia han sido derrotados y de los que ni siquiera se recuerda su lugar, ¿no? A los que ni siquiera se los recuerda. No hay justicia, digamos, real si no está
si no hay una redención absoluta, ¿no? Y por eso no puede haberlo en el mundo en el que vivimos. Hay un ideal puesto en el futuro que tiene que ver con un futuro que no es lineal, con un futuro que interrumpe, por decir así, la línea de la historia para que todo se cuente de otra manera. Es una crítica al progreso, a la modernidad, al capitalismo, a esta idea de una historia que se cuenta en función de un objetivo al que uno parece encaminarse, un objetivo en el cual hay una realización, pero que funciona siempre en función de algunos que vencen y otros que quedan afuera. Es fantástico este texto para deleitarse, comprometerse y para utilizarlo muchas veces como una manera de repensar, digamos, nuestro día a día, ¿no? Porque uno puede pensar desde la tesis de la filosofía de la historia el actual contexto político argentino, pensar la dictadura, pensar la globalización. Ya se ha convertido como en una especie de matriz hermenéutica que nos permite ir hacia incluso historias anónimas, ¿no? De esos personajes, digamos, que han hecho historia y que sin embargo han sido dejados de lado, y al revés, poder cuestionar el lugar de los supuestos héroes de la historia. Tesis de la filosofía de la historia, el libro recomendado de hoy, su autor Walter Benjamin, y nos vamos con Depeche Mode, que ha hecho una particular versión, o se ha subido a discutir la lectura vencedora de la historia de Pearl Harbor, ¿no? La versión norteamericana que ha dejado de lado la también existente versión japonesa.